Arrancamos con este tema que estuvo, imagino que va a estar esta semana muy en agenda, que es el Día de la Educación Financiera. Se conmemora el primer miércoles del mes de octubre. Así que hoy vamos a conversar de este tema con Sandra Salcedo, jefa de proyectos gremiales en ASBAN. ¿Qué tan importante para nosotros los peruanos es apostar por nuestra educación financiera en algunos colegios? Porque he conversado con jóvenes y niños, de repente pueden tener ahí un curso de finanzas, etcétera, pero a ver, en mi época no existía un curso como tal. Uno tenía que aprenderlo o incluso aprender al ensayo y error, ¿no? En la vida cotidiana. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias por dar espacio a este tema tan importante. Es un tema tan importante, pero pocas veces hablado, pocas veces conversado, debatido, analizado. Desde ASBAN, sé que ustedes están muy presentes, por ejemplo, en los colegios, están presentes en colegios de algunas regiones de nuestro país. Nos vas a contar novedades porque también están en la zona de la Amazonía. Pero ¿cómo encontraron? O sea, ¿a raíz de qué nace estas iniciativas desde ASBAN? Mira, la apuesta desde la Asociación de Bancos es clarísima respecto de poder pensar la inclusión financiera no solamente como el acceso al sistema financiero, a los productos, servicios financieros, sino a través de una educación financiera que impulse un desarrollo, ¿no?, de las personas, de las capacidades, de las habilidades financieras desde tempranas edades de la vida. Está probado que las personas, nosotros no, pero las personas que sí han tenido la oportunidad de recibir educación financiera en las escuelas marcan en sus vidas una diferencia palpable, ¿no? Entonces la asociación, desde el momento en el que identifica que fue hace mucho tiempo esto como un elemento que puede marcar la diferencia en las vidas de las personas, es que decide hacer una apuesta directa por llevar educación financiera a las escuelas que están primero en la región de Arequipa, de Cajamarca. Luego llegamos a Lima, ahorita en este momento estamos en Cusco con un programa de educación financiera integral que no aborde necesariamente la educación financiera como un curso, sino como el desarrollo de capacidades, de conocimientos. Algo más orgánico. Sí, esa es la palabra, algo más orgánico, ¿no? Entonces, desde ese momento venimos trabajando, te estoy hablando de finales del 2021, con el programa de educación financiera en tu cole. Ok, o sea, en plena pandemia. En plena pandemia, saliendo ahí de la pandemia. Ajá. Un poquito, y decidimos hacer una apuesta por un programa presencial, además, que involucre a los docentes en primera instancia, formarlos en la materia de educación financiera, claro, pero también formarlos en cómo llevarla al aula, ¿no? Que es una destreza que, como has dicho, nosotros no necesariamente hemos tenido. Sí, claro, y entonces imagino que los chicos, chicas de 30, 35, 40, 29, 28, hemos salido, digamos, con ciertas desventajas frente a pequeños y pequeñas que van a tener el acceso a esta información. Sí. Al menos vas a salir, digamos, con una idea de qué es un presupuesto, cómo armar un presupuesto, por qué es importante gastar adecuadamente frente a tus ingresos, cómo ahorrar, cómo invertir. ¿Cómo determinan a qué colegios apuntar? Bueno, en realidad en este caso nosotros hemos apostado por la totalidad de escuelas públicas del sector prioritariamente urbano de las regiones que te he mencionado: Cajamarca, Arequipa, Lima y Cusco. Estamos hablando de casi 3.000 docentes formados y más de 120.000 estudiantes obteniendo, digamos, contenidos de educación financiera en distintos cursos que ya tienen. Hablo de matemáticas, educación para el trabajo, ciencia y tecnología, por darte un ejemplo. Ciencias sociales también. Claro. Sí. Bueno, en esta fecha de la educación financiera, hay cifras alarmantes que ustedes han podido compartir con nosotros. 3 de cada 5 gastan más de lo que ganan. ¿Qué evidencia esto? Que todavía es un reto, ¿no? Para no decir que es un defecto, digamos, en nuestra educación. Es un reto empezar a interiorizar la importancia de nuestras finanzas desde lo más básico, ¿no? Desde los bolsillos, desde el hogar, desde tu casa, tu negocio, tu pequeño emprendimiento.
¿Cuál es la mirada que tienes, Van, desde esto? Sí, mira, la educación financiera pasa por lo que generalmente llamamos finanzas personales, pero por supuesto que también pasa por finanzas familiares, las finanzas del negocio, del emprendimiento. En realidad es un ámbito que se distribuye en las distintas áreas y momentos de la vida, ¿no? Uno tiene necesidad de conocer de educación financiera, por decirte, cuando tienes tu primer sueldo, sales de la universidad, bueno, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ese primer sueldo una vez que hayas conseguido un trabajo o decides emprender? ¿Cómo separas lo que es tu economía personal o familiar de la economía de tu emprendimiento? Son retos que cualquier emprendedor o microempresario nos va a decir clarísimo, oye, yo al comienzo no podía hacer esa división y eso pone en riesgo definitivamente los pequeños negocios y los esfuerzos individuales que uno hace. Entonces, el foco está puesto en entender que la educación financiera es para la vida, debe acompañarnos en las distintas decisiones que debamos tomar a lo largo de la vida y esa es la mirada que tenemos desde la Asociación de Bancos, ¿no? Ahora, lo importante también que es entender por qué es importante la educación financiera, porque a veces solemos tocar esos temas en fechas específicas en el año, como en octubre, por ejemplo, pero ¿cuál es el riesgo? Te lo pongo así en esta pregunta más aterrizada al peruano de a pie. Sí. ¿Cuál es el riesgo de no tener un buen conocimiento del manejo de tus finanzas, una buena educación financiera? ¿Cuáles son las consecuencias de repente que uno puede ver en su día a día? Sí, me parece súper importante hacer esto que me preguntas de manera explícita. La educación financiera es una educación que en este momento resulta vital para vivir en el planeta, para vivir en el mundo. Estamos hablando de una forma de entender cómo funciona el mundo. El mundo funciona también desde la dimensión de las finanzas. No es algo que a mí me provoca, no es yo prefiero no saber de ese tema. Es lo mismo como cuando, por poner un ejemplo, empezamos a hablar de habilidades digitales. En este momento tú no me podrías decir, yo la verdad que Word no quisiera, o la verdad es que manejar el tema digital, yo prefiero no saberlo. Claro. Se tratan de habilidades con las que tenemos que desarrollar para vivir y para alcanzar un nivel de bienestar. Y ese es el entendimiento que debemos tener sobre la función de la educación financiera para el progreso, para el desarrollo, para la salud y bienestar de las personas. Sobre todo porque está amarrado mucho este tema, y lo hemos conversado en la plataforma de radio aquí en RPP, del estrés financiero, ¿no? Yo sé que muchas personas dirán, pero Valeria, es que también el trabajo, los ingresos no han crecido como lo hizo la inflación hace un año. Estamos en rango meta, felizmente, gracias al Banco Central de Reserva, pero hace un año teníamos una inflación por encima del 5 o 6%, los ingresos no subían, tenías poco dinero para costear el mercado y todo estaba muy caro cuando uno hacía las compras, pero aquellas personas, digamos, que pueden gozar de ciertos ingresos que le puedan permitir, digamos, algunas comodidades, pero a pesar de ello, a fin de mes están como usando la tarjetita de crédito, que no está mal, ¿no? Pero a veces exagerando o a veces no poniendo los límites y sometiéndose a un estrés financiero que puede golpear incluso el tema de salud, de la tranquilidad emocionalmente. Sí. O sea, está muy amarrado el tema económico con el bienestar. El bienestar en general, la salud mental, son tantas las dimensiones, porque definitivamente una persona cuya tranquilidad financiera está en riesgo, tiene un potencial riesgo también de deprimirse, de salud mental, en fin, son distintas las dimensiones que arrastra un problema financiero. Pero creo que es importante lo que dices, Valeria, en el sentido de que la educación financiera se enlaza con otros ámbitos de la vida y que no es un tema accesorio, es un tema medular, y si tenemos problemas, digamos, o retos económicos en general, en personales o en el país, bueno, más aún educación financiera, sí. Más aún, no menos, sino más, porque lo que queremos desarrollar no solo son conocimientos, sino hábitos, y los hábitos se construyen en el tiempo. Totalmente de acuerdo, y a veces tenemos mucha vergüenza de tocar nuestras deudas, ¿no? Sí. De contar incluso a nuestros amigos, a nuestra pareja o al círculo, tu círculo, tu soporte familiar o emocional, amical, de, oye, ¿tienes deudas en el banco? Es como, no, ese tema no hablo, prefiero no tocarlo, sí. O no pedimos ayuda, sí. O sea,
digamos, pasa muchas barreras. Te comento que qué bueno que has traído este tema a la conversación. El dinero sigue siendo un tema tabú. No es un tema que uno se sienta a la mesa y conversas pues con tus padres, claro. ¿no? En familia. ¿No? Sí, el dinero sigue teniendo distintas dimensiones de secretismo, de tabú. Tanto así que si uno analiza la prueba PISA en la dimensión de educación financiera, tú te vas a ver que existe una dimensión específica que acaba de salir recientemente los resultados hechos concretamente en el caso del Perú. Lo que te vas a dar cuenta es de que en los países con, digamos, más desarrollados y en los que la educación financiera es intrínseca a la educación en general, lo que está sucediendo es que la conversación sobre las finanzas es una conversación familiar. Ellos conversan de la gestión del dinero, de la compra en internet, de lo que el joven quiere hacer con la propina que ha recibido. Y es una conversación que se da y eso permite hacer una reflexión y un empoderamiento del niño, del joven, respecto de su dinero. Esa conversación nos falta tenerla todavía en el Perú. No la tenemos. Bueno, qué alarmante. O sea, hay varios puntos en agenda, ¿no? El tema de la sexualidad, el tema de conocer nuestro cuerpo, de hablar de nuestros límites y el tema económico con el tema de las finanzas está presente. Tienen ustedes también una plataforma desde ASBAN de Finanzas al Toque, que es una plataforma hablando justamente de educación financiera. Sí, tenemos una plataforma para personas que, digamos, han acabado el colegio y de ahí para adelante y quieren saber más de educación financiera, quieren recordar de repente algunos conceptos o simplemente quieren aprender a hacer un presupuesto. La plataforma es finanzasaltoque.pe. Es una plataforma muy amigable y eso es para cualquier persona que quiera insertarse, digamos, en el mundo de la educación financiera. En paralelo, si me permites un minuto, quería contarles que con el programa de educación financiera en tu cole estamos ya con el concurso de educación financiera en las escuelas de las regiones que te he comentado y en Amazonas, gracias a un trabajo y una identificación de una necesidad conjunta con Care Perú. Bueno. Estamos ya sacando los resultados del concurso de educación financiera en tu cole. Vamos a presentar a los finalistas, chicos, con sus profesores, grupos de 4 jóvenes que plantean una idea creativa para solucionar un problema de su contexto y el primer puesto se lleva un capital semilla de 5.000 soles para poder implementar esa idea creativa que ellos han sacado adelante. Con eso cierro, Sandra. Arrancan con Amazonas, o sea, cierran el año 2024 con Amazonas. Para el 2025, ¿están pensando de repente en otras regiones del país? Pienso en Madre de Dios, en Puno. En verdad hay una urgencia de poder abarcarlo todo y en esa medida, como todo es un reto en nuestro querido país, lo que estamos haciendo es ya la tenemos, una plataforma precisamente para que los docentes puedan ingresar, estamos a punto de lanzarla, pero te voy dando el adelanto, puedan ingresar, descargar materiales, subir sus experiencias a esa misma plataforma y generar pues la comunidad de docentes y estudiantes que apuestan por la educación financiera en aula. Clarísimo, Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sandra Salcedo, jefa de proyectos gremiales de ASBAN, estuvo con nosotros hablando a propósito del Día de la Educación Financiera. Papás, mamás, hablen de este tema en casa, después del almuerzo, mientras limpian, mientras cocinan, no importa, pero hablar del dinero y de la importancia, digamos, de tener un presupuesto y de cuidar también tus finanzas, que es cuidar la mente y el bienestar, es imprescindible para las conversaciones en familia. Hacemos una pausa, regresamos con más en Economía para Todos.